Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estoy de nuevo aquí en Besalú y quería hablaros de un tema que es un tema que muchos influencers están hablando en Instagram, en redes sociales, que trata sobre el dinero que hay que tener, las recomendaciones de ahorro, de los cuales os piden que escribís una palabra para que os den las claves para mostraros de qué manera tenéis que ahorrar o invertir para poder tener dinero, porque el dinero, la inflación se los va comiendo. Pero bueno, yo desde ya mi experiencia, ya soy un hombre mayor, tengo 63 años y sé algunas cosas. Os quiero exponer mi punto de vista de lo que tenéis que hacer para haceros ricos o al menos para tener dinero. Pues bien, todos los hombres, al menos los hombres de mi generación, todos sabéis que hemos venido aquí a un mundo a trabajar, a ganar dinero, a ganarnos el sustento. Y estábamos mentalizados que teníamos que formar una familia, mantener a la mujer, mantener a los hijos, en definitiva, mantener a la familia. Y estábamos destinados a buscarse la vida. Pues ya cuando era muy joven, después de salir de la escuela, de la EGB, pues tenía dos caminos, o estudiar o trabajar. O sea que el destino de todos al final era trabajar. Vale, de aquí de acuerdo, conseguir un trabajo y ganar dinero. Y lo que siempre he tenido como principio es que del dinero que se gana, intentar ahorrarlo, porque otro día pues tendrá que hacer cargo de los gastos de la familia y del propio sustento. Ahora bien, de este dinero que se gana, que en parte va destinado a el pago del coche, el pago de la vivienda y el pago del mantenimiento de las familias. Como dice aquel refrán, que el que se casa se hace la casa. Es decir, que para formar ya una familia independiente, pues tienes que disponer de una vivienda y de un vehículo para las necesidades de la familia, aparte de las necesidades de trabajo. Esto hay que tenerlo claro. Lo digo porque hay una existencia de gastos fijos. Vale. Entonces, lo que yo os quiero decir es que del dinero que ganéis, siempre, repito, siempre, al menos el 10%, el 20% o el 30% lo destináis a ahorro. No lo gastéis nunca para nada, como si no lo ganaríais. Porque dinero se gana más o menos. Hay gente que gana mucho dinero, hay gente que tiene un sueldo normal. Y la inmensa mayoría tenemos unos sueldos muy bajos. Estamos con el salario mínimo o con las pensiones más bajas. Pero bueno, independientemente de lo que cada uno gane, por lo menos que el 10, el 20 o el 30% se ahorre. Y este dinero, pues, se ponga en esto que llaman el interés compuesto. Fijaos una cosa, los intereses compuestos, ¿qué es lo que más ha dado los últimos 20 años? Supongamos que del dinero que se gana cada mes, apartáis la cantidad de 200 euros. Una cantidad que es como si no existiera. Una cantidad que ingresáis, pero es como si no existiera, como si no contara para nada. Estos 200 euros los apartáis cada mes y lo ponéis en el interés compuesto. Lo que más ha dado de interés compuesto ha sido básicamente el Standard & Poor's, una inversión en valores de las principales empresas de los Estados Unidos, que siempre históricamente es lo que ha ido bien y que ha dado un promedio de entre un 8 y un 10%. Si tú inviertes unos 200 euros a interés compuesto, por ejemplo, para 20 años, empiezas con 20 años, cuando llegas a 40 años, si mes tras mes y todos los años apartas 200 euros y lo pones a interés compuesto, yo creo que hago un cálculo aproximado como unas rentabilidades históricas de 8% más o menos de Standard & Poor's, históricamente lo que más ha dado del interés compuesto. Pues te podrías encontrar que al cabo de 20 años tendrías aproximadamente unos 150.000 euros. Y todo esto simplemente por la disciplina de separar mes tras mes 200 euros y
los intereses que generan año tras año se van sumando al capital que ya tienes acumulado para ir capitalizándolo aún más. Esto es lo que se tiene que hacer para tener dinero, para haceros ricos. Luego, con este dinero que habéis ahorrado y habéis ido acumulando, como si no existiera, lo que debéis de hacer es coger este mismo dinero y lo tenéis que invertir en cosas diversificadas. ¿Qué cosas diversificadas? Pues la deuda pública, que siempre es una cosa segura, la renta variable que invierte en bolsa, en acciones, lo puedes invertir en criptomonedas, lo puedes invertir en materias primas, lo puedes invertir en oro, lo puedes invertir en activos inmobiliarios, pero sobre todo diversificar. Porque ahora, por ejemplo, aquí en España, fijaos una cosa, hace mucho tiempo atrás la gente invertía en activos inmobiliarios. Se compraba un piso o una casa para luego legarlo al hijo, a la hija o a quien quisiera, o tenerlo simplemente como un activo que lo destinaban para alquiler y sacaban unas rentabilidades del alquiler. Hoy en día lo de los activos inmobiliarios es una cosa muy arriesgada, aparte de que ha subido mucho el precio de la vivienda. El gobierno que tenemos en la actualidad es el único de todo el mundo que favorece a los ladrones, a los delincuentes. Por ejemplo, si tú tienes una propiedad inmobiliaria que la quieres poner en alquiler, pues puede ocurrir que entra una persona de alquiler, luego no te paga. Y las leyes de este actual gobierno te obligan a pagar los suministros y te obligan a pagar los impuestos también. Y no hay manera de sacar a estos ocupas, que los declaran como vulnerables, por no decir ladrones o inútiles. Esto que hace que la inversión en vivienda en la actualidad en España no es una cosa segura. Por eso las inversiones hay que diversificarlas. Meter una parte en deuda pública, meter otra parte en renta variable, meterlo en otro tipo de inversiones que puedan ser también, que tengan alguna rentabilidad. Por ejemplo, la compra de oro, en cuadros, los cuadros también se revalorizan mucho, son de pintores famosos, etcétera, etcétera. Las inversiones siempre hay que diversificarlas y que, pues, estas inversiones den mucho más dinero, sumando con lo que de cada mes separar, por ejemplo, estos 200 euros, que los metes al interés compuesto y cada vez llegas a tener más capital. Es una costumbre, es un hábito, es algo que tendría que estar incluido en la educación financiera, aunque la inmensa mayoría de la gente no lo hace, y menos ahora en la actualidad que todo está tan caro que la gente en general todo lo que gana se lo gasta todo, porque por culpa de las políticas de este gobierno todos los precios han ido subiendo una barbaridad, y también los impuestos. Y además lo del ahorro también se está castigando bastante, porque los rendimientos que generan el ahorro y el capital, pues llega un momento que Mopongo, la ministra la María Jesús Montero, dice, mi parte para mí, la parte para los ladrones que están en el gobierno, que está entre el 19 y el 23% de las ganancias. Es como si fuera un impuesto de la renta más que nos imponen a todos, en los que nos están sacando a todos. Pero bueno, las cosas van así. Cuando hablo que hay que diversificar los ahorros y los rendimientos, pues no me refiero solo a que tengáis tipos de inversiones diferentes aquí en España, sino que lo tengáis también en el extranjero, que tengáis cuentas en el extranjero. España es un infierno fiscal y mucha gente de mucho dinero, muchos famosos, por ejemplo, pues llevan muy buena parte de sus ahorros, por ejemplo, en Panamá o en las Islas Caimán, en Singapur, en lugares que son paraísos fiscales, para ponerlos a salvo de las urpas de la Hacienda Pública Española que prácticamente nos están robando a todos. Pues de esto se trata. Estos influencers que hablan en las redes sociales de que hay que ahorrar y que hay que invertir, también nos dan una pista más o menos del dinero que se tendría que tener ahorrado según las edades. Hay variedad de cantidades que recomiendan, cada cual recomienda lo suyo, pero todos son cantidades aproximadas. Por ejemplo, te dicen que
cuando tienes 20 años deberías tener por lo menos 5.000 euros. Cuando tienes 30 años tendrías que tener ahorrado por lo menos 10.000 euros. Cuando tienes 40 años o 30 años tendrías que tener 30.000 euros. Cuando tienes 50 años tendrías que tener 50.000 euros. Cuando tienes 60 tendrías que tener 100.000 euros ahorrados. Dan una visión aproximada. Ahora bien, ¿qué dicen los datos? Los datos dicen que la inmensa mayoría de la gente no tiene dinero. Y os lo desglosaré un poco para que os hagáis la idea. Más de la mitad de los españoles en el banco no tienen más de 3.000 euros. Para que os hagáis la idea. 50.000 euros, por ejemplo, lo tendrán aproximadamente el 30%, por decir algo. 100.000 euros apenas lo tienen el 10%, o incluso menos. El 10% de la población española puede tener unos ahorros de 100.000 euros. Y, por ejemplo, de 300.000 euros en dinero líquido ahorrado, en España solo el 1% de los españoles tienen 300.000 euros ahorrados. Y medio millón de euros, ya una cifra, digamos, premium, solo lo tienen el 0,3% de los españoles. O sea, la inmensa mayoría de los españoles, más de la mitad de los españoles, ni siquiera tienen 3.000 euros ahorrados. Para que os hagáis la idea del nivel de riqueza que hay aquí en el país y de que somos un país y que la inmensa mayoría de la población no tiene la cultura del ahorro. Y hay que fomentar la cultura del ahorro. La recomendación que yo os hago, el 10%, el 20% o el 30% de lo que ganéis de vuestro trabajo o de vuestro negocio, dedicarlo exclusivamente a ahorro. Y como si no existiera. Y así como al paso de los años tendréis un buen monto de capital que os hará sentir más seguros y que os vendrá mucho más bien. Pero no somos un país de ahorrar, somos un país muy de pedir préstamos. Claro, si pides préstamos, tienes el dinero para lo que necesitas en un momento, pero tienes que pagar, y tienes que pagar mucho más, porque del dinero que te han prestado para comprar, para consumir, para lo que sea, tienes que devolver los intereses. O sea que en vez de generarte, lo que hace es quitarte y quitarte más. Además, como un dinero que no es tuyo. Y así es la mentalidad de la inmensa mayoría de la gente y también es la del gobierno. España tenemos una deuda pública que en estos momentos son de más de 1,7 billones de euros oficialmente, aunque en la realidad se tendrían que contar por lo menos 3 veces. O sea que serían aproximadamente, en términos reales, yo haría un cálculo estimado, que la deuda pública española son 5 billones de euros, con B de billones, de burrada. Pensad que 1 billón es 1 millón de millones de euros, que es la deuda que hay en España y la que nos han llevado estos políticos. Oficialmente, en estos momentos, cada año pagamos de intereses de la deuda 40.000 millones de euros. 40.000 millones de euros que supera, o puede superar, o es aproximadamente el mismo en este momento, todo el presupuesto de la Generalitat de Cataluña, aunque creo que el presupuesto de la Generalitat de Cataluña es un poco más. ¿Cuánto dinero debemos los españoles? Pues todos. Los 50 millones de habitantes que hay aquí en España, todos debemos por lo menos aproximadamente 35.000 euros. 35.000 euros debemos oficialmente. Pero como he dicho, hay que multiplicarlo como mínimo por 3. Esto significa que cada habitante de España debemos 100.000 euros. 100.000 euros de deuda pública. Y esto es una barbaridad. Muchos ya sueñan en, ojalá tuviera 100.000 euros, porque 100.000 euros es una parte mínima de la población que tiene este dinero. Un 10% o incluso menos puede llegar a tener 100.000 euros. La inmensa mayoría de la población, más de la mitad, como ya os he dicho antes, no tienen
ni 3.000 euros. Todo esto da para reflexionar. Fijaos una cosa, en Estados Unidos, un financiero, un gran inversor de prestigio, muy conocido, que se llama, o que se llamaba, no sé si se ha muerto, está vivo todavía, Warren Buffett. Warren Buffett dijo que, bueno, él no es partidario de las deudas, pues como buen ahorrador que es y buen inversor. Dijo una cosa, unas palabras muy cargadas de sabiduría. Dijo, si la deuda pública supera el 3% del PIB, todos los políticos no se deberían volver a presentarse a las elecciones, es decir, no se les consentiría volver a presentarse a las elecciones. Tendría que haber una ley que dijera que si la deuda pública supera solo el 3% del PIB, esto ya es de ver dinero, ninguno de los políticos podría volver a presentarse de nuevo a las elecciones. Entonces, ¿qué harían los políticos? ¿Qué harían todos los políticos? Harían todo lo posible para no endeudarse, porque ellos viven muy bien de la política y quieren seguir los cargos. Fijaos una cosa, Warren Buffett dijo, si supera el 3%, ¿sabéis qué parte del PIB supera la deuda pública española? Pues el 100%, e incluso un poquito más del 100% es la parte del PIB que supera la deuda pública española, el PIB, el Producto Interior Bruto, o sea, lo que se genera de riqueza en todo el año. O sea que, trabajando todo el año, todo lo que se genera de riqueza ni da para cubrir esta deuda que tenemos aquí en España. Y es una cosa que la tenemos que tener en cuenta y en consideración. Bueno, amigos, pues, en resumen, ¿quieres hacerte rico? O por lo menos quieres tener dinero. Ahorra. Separa una parte de dinero que ganas, el 10%, o 20, o 30, pero siempre en constancia, como si fuera una ley de vida, como si te fuera una ley impuesta. Ahorra, mes tras mes, año tras año, irás formando un gran capital. Y este capital que vas ahorrando, mételo en lo del interés compuesto, porque sabes que no lo vas a tocar, sabes que no lo vas a utilizar. Y luego este mismo rendimientos que te puedan generar este capital, pues lo pones en diversos activos financieros diversificados. Ahora bien, lo malo que hay aquí también es que no te lo vas a llevar todo, porque todo lo que se genere, que será en bruto, pues una buena parte se lo va a quedar Hacienda. Pedro Sánchez, que es un ladrón, a través de su ministra de Hacienda, la que llaman la Mopongo, la María Jesús Montero, y también el que había antes, por ejemplo, con Rajoy, Cristóbal Montoro, que también era uno de los ladrones de los peores que ha tenido España, robando a su propio pueblo con los impuestos. Con los impuestos hay que llamarles robo, porque es que aquí hacen unos expolios de rapiña. Pues de este dinero generado por rendimientos, el Estado se quiere aprovechar de tu sacrificio, de tu buen hacer en ahorrar y quedarse entre el 19 y el 23% de los rendimientos que generan esos activos financieros invertidos. Aunque hay una variedad y puede ser que tengo que pagar más o pagar menos. Pues bueno, es lo que yo os tengo que decir. Los influencers de YouTube o de Instagram, digan lo que quieran, porque creo que en parte están a acuerdo de estas entidades financieras, de estas entidades de inversores que quieren atraer capital para meterlo en fondos, meterlo en un tipo u otro de inversiones y en fin, también hacen una cierta labor de difundir la cultura del ahorro, la cultura de saber invertir bien, la cultura de tener una adecuada educación financiera, que esto también es lo que se debería de enseñar en las escuelas. Y nada más, pues ya sé que la inflación se come el dinero, ya sé que la inflación hace que pierde valor, pero el dinero que guardas siempre es dinero que vas sumando, vas acumulando. Un mes, 200, el siguiente mes, 200 más, son 400. El tercer mes, 200 más, son 600. Y todo esto va acumulando, aunque el dinero pierda valor, siempre es un capital que tienes acumulado. Bueno, amigos, espero que os haya interesado mi vídeo de hoy. Y bueno, como siempre estoy aquí, en Besalú, un pueblo tranquilo que me gusta. Y desde aquí os he grabado vídeo. Os digo, hasta el próximo vídeo.
y que lo pasáis muy bien. Adiós y hasta otra.